Araucanía, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Bienvenido, gracias por poder conversar a esta hora. Muy buenos días, un gusto de saludarlo. Lo mismo decimos nosotros. Bueno, partamos por el caso Audios, que era lo que comentábamos recién, así, senador, si le parece, no desordenamos tanto el rumbo del noticiario. ¿Cómo recibe usted el rumbo que ha tomado la investigación y en particular esta idea de que se conozcan todos los chats de Hermosilla? Bueno, a mí me parece que este caso Audio refleja los mundos paralelos que tiene la sociedad chilena, y probablemente en todas partes del mundo la diferencia entre los que tienen acceso al poder económico, al poder social, y la gente común y corriente. Hay un mundo que se ha estado develando ahora con esto de los audios, de cómo hay poderes fácticos, poderes que actúan en la sombra, y cuando se revelan, al final, claro, se produce este escándalo y esta sorpresa, pero que todos sabemos que funciona paralelamente al mundo de la formalidad. Entonces, claro, esta es una bomba de racimo, porque con estas nuevas tecnologías hoy día que se pueden recuperar, esto de los chats, entonces yo creo que todo el mundo anda un poquito nervioso, y a mí me parece tiene que salir a la luz todo lo que sea necesario dentro del ámbito de la investigación y de las aristas políticas que esto pueda tener. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. La sensación con la que uno queda, y creo que compartir la sensación de gran parte de la población, es que efectivamente esto era algo que por lo menos se intuía, ¿no? No, quizás no había la certeza, no había la prueba empírica de que estaba pasando, pero por lo menos había una idea o una, intuición respecto de que efectivamente existían estos mundos paralelos y que incluso podríamos decir es parte de lo que se demandó, se reclamó durante lo que conocemos como estallido social, donde se habló mucho respecto de las inequidades que existen y dentro de esos, por ejemplo, respecto del acceso a la justicia, en fin, y una serie de otros temas. Y en ese sentido preocupa el hecho de que si, por ejemplo, la abogada Leonarda Villalobos no hubiese grabado esta reunión, y esa reunión no se hubiese filtrado, nunca nos hubiésemos enterado o nunca hubiésemos tenido la prueba, ¿no?, respecto de que todas estas situaciones estaban ocurriendo. ¿Qué dice eso respecto de nuestras instituciones, senador? Es que yo creo que siempre en el mundo hay sectores que tienen determinado poder. Entonces tú puedes tener poder económico, o poder político, poder militar, poder intelectual, poder religioso, y en la medida que tengas poder vas a tener mayores oportunidades en el desarrollo de tu vida. Y modernamente es lo que se ha inventado por los seres humanos, es el imperio de la ley para tratar de regular el poder y para tratar de colocarle límites al poder, para tratar de que esos poderes puedan encauzarse en lo que se llama modernamente el Estado de Derecho. Pero sin embargo, siempre tiene que haber esa regulación. Esto lo ves en el plano económico, por ejemplo, en la competencia de las empresas. Siempre tiene que haber una regulación. Y acá siempre ha existido eso, las influencias, la acumulación de factores sociales, educacionales, familiares, incluso en los sectores donde vive. Entonces a mí, con tanto carrete que yo tengo en la vida pública, esto no me extraña, digamos. Lo que sí aparece en circunstancias especiales como esto de la filtración, ¿no? Y usted tiene razón, claro, es un accidente, pero mira lo que produjo el accidente, que tuvo la virtud de desentrañar todo un cúmulo de cosas ocultas que hoy día están saliendo y que por eso que producen, digamos, tanto efecto en la opinión pública. Pero yo creo que esto es el efecto del poder fáctico que tenía en este caso una determinada persona en distintos ámbitos para gestionar cuestiones al margen de la institucionalidad. Eso es lo que yo creo que está, digamos, en juego en este caso. El presidente reivindicó ayer su derecho a opinar sobre el tema, senador. ¿Cuál es su mirada al respecto? Mire, yo creo que uno tiene distintos roles, uno juega distintos roles, no es el mismo rol de un diputado que de un ministro. El rol de un militante que un rol de alguien que tiene un cargo público.
Yo creo que el rol de presidente de la República es distinto al rol del diputado o al rol del dirigente. El presidente de la República es el jefe del Estado. Entonces a mí más me gusta aquella frase que dice que funcionen las instituciones y que se aplique la ley. Por lo tanto, yo creo que el jefe de Estado puede manifestar su ideología y su punto de vista, pero en el rol que tiene, creo que siempre es bueno ser un poquito más prudente, a mi juicio, porque él es presidente de todos, sí, incluso de los que están en la cárcel. Sí, ahí hay una cosa de forma y otra cosa de contenido, senador, porque en la forma esto de si debe o no hablar el jefe de Estado, pero en cuanto a los contenidos, lo que el presidente reivindica ayer además es una narrativa contra los poderosos y algo así como que a quienes les molesta que él hable del caso Hermosilla y de sus vínculos es a un sector de la élite, ¿no? Entonces plantea esta narrativa como de que estaría hablando en nombre de un pueblo que está enojado contra una élite, así lo entiendo yo por lo menos. Bueno, respecto a esa narrativa, ¿cómo lo ve usted? ¿Usted considera que efectivamente esto, así citando sus mismas palabras, genera este tipo de reacciones porque pone un poco más nervioso a un cierto sector que es el que tiene posiciones prevalentes en la política, en la judicatura, en fin? Es que yo creo que el fondo de lo que dice el presidente yo lo comparto. Efectivamente aquí hay una justicia distinta dependiendo del sector social y económico en que tú te ubiques. Si yo lo veo, digamos, hace muchos años, cuando yo siempre he dicho que hay una justicia para los mapuches en la Araucanía y otra justicia para los que viven en Santiago o en el Barrio Alto, eso es verdad. Si el problema es si una persona en condición de jefe de Estado debe entrar a ese tipo de polémica o debe elevarse por sobre ese tipo de cosas y colocarse simplemente en la cúspide de la ley y decir yo como jefe de Estado lo que tengo que hacer es que la ley se cumple. Y me alegro que la ley se cumpla, pero tal vez no personalizar. Ese es un poco el matiz que yo coloco, porque él es el jefe de Estado y yo creo que eso le da una categoría y un rol distinto en la conducción para todos, sin ninguna distinción. Uh-huh. Senador, una de las aristas, porque son varias aristas, pero una de las aristas que ha generado más preocupación por lo que representa y por el daño que puede hacer a un poder del Estado tan relevante y tan fundamental para la democracia como el Poder Judicial, es todo lo que ha ocurrido en torno a estos vínculos entre actuales ministros y ministras de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla, y en particular la situación del ministro Jean-Pierre Matus, que es más ha salido a la palestra a partir de toda esta situación. Y en ese sentido también se ha mencionado mucho al Senado, ¿no?, respecto de los mecanismos o la forma en la cual se nombran precisamente a estas autoridades y eventuales modificaciones que se pudiesen hacer. ¿Cuál es su mirada al respecto? El punto aquí es cómo se nombran las más altas autoridades del Estado que no emanan de la soberanía popular. Porque el presidente lo elige la gente, a los senadores, los diputados, alcaldes, concejales, consejeros. Su poder político emana de la soberanía popular. Pero hay ciertos cargos que son más bien de la burocracia estatal, con sentido político, como son, por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional. Entonces la pregunta es, ¿cómo deberían nombrarse aquellos? ¿Deberían nombrarse por ellos mismos? Entre los miembros del Poder Judicial. Bueno, tuvimos esa fórmula antes y después participaba la Corte Suprema y el presidente y se estimó que fuera nombrado en definitiva por una conjunción de los tres poderes, un poco como existe en las democracias modernas. Bueno, en Estados Unidos los miembros de la Corte Suprema son nombrados por el presidente y el Senado norteamericano. El tema que en Chile, cuando se introduce esa reforma en el año 1997, después se llegó a la práctica como que eso era una cosa una continuación del binominal. Entonces se siguió conversando, negociando, en el sentido de que uno te toca a ti, otro te toca a ti, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Y eso implica entonces negociaciones, conversaciones, equilibrio, ceder,
y buscar una fórmula que permita dejar contento a todos para llegar a los 2/3 de los senadores que permitan, digamos, salir adelante. Y eso necesariamente pasa por una negociación entre la izquierda y la derecha. Y por eso que sigue siendo binominal, pero a mí me parece que el sistema que pudiera emplearse como, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, es mucho más potente que si lo dejáramos simplemente en manos de la propia Corte Suprema, digamos, para que se reprodujera a su vez un poder interno que puede haber en el Poder Judicial. Entonces, con todas las pifias que esto pueda tener, a mí me parece que no es fácil la solución. Ahora, este último proceso, que ayer tuvimos una audiencia, me parece que a mí que ha sido un poquito más tranquilo, con los 3 ministros que están postulando y que tenemos que votar la próxima semana. Yo espero que esto pueda tomar un rumbo distinto, porque yo soy partidario de que la Corte Suprema tiene que tener un pluralismo. No pueden haber puros creyentes o no creyentes, o puros de izquierda, o puros de derecha, o puros del norte, o puros del sur. Pero una mezcla de lo que es el país. Pero ahí, senador, y recordar que estamos conversando con el senador Francisco Buenchumilla, déjeme decirlo de una manera como didáctica o pedagógica. Imaginémonos que Claudio, que está al lado mío, no es mucho mejor juez que yo, y yo, que soy mucho menos buen juez que él, sin embargo tengo mucho más llegada a los senadores. Así como funciona el sistema hoy día, es mucho más probable que salga nombrado yo a que salga nombrado él. Yo sé que la definición de quién es mejor o peor juez no es solo técnica, tiene que ver con formas de ver el mundo, de entender los códigos, en fin, pero creo que usted entiende a lo que me refiero, ¿no? Ese aspecto puntual, que es probablemente el que está generando más distorsiones en el mecanismo del nombramiento, ¿cómo se podría corregir? Pero es que el sistema actual está regulado de la manera que cuando llega al Senado la propuesta, ese nombre ha tenido 2 filtros. En primer lugar pasó el filtro de la Suprema. La Corte Suprema hace una quina y por lo tanto ahí hay una primera instancia de ver los antecedentes, los méritos, la calidad de sus fallos, todos los antecedentes. Ese es un primer filtro. Después viene el filtro del presidente, que a su vez hace su propio estudio sobre los candidatos. Entonces yo parto de la base como senador que de los 5 que hubo en la quina, todos tienen las condiciones necesarias como para desempeñarse en la Corte Suprema. ¿Dónde están los matices? Es que la visión del Senado tiene que ser una visión política en el sentido de Estado, en el sentido, a juicio mío, que tiene que tener una Corte Suprema que refleje la pluralidad que es la sociedad chilena. Entonces ahí entran otros factores, porque pueden ser ambos jueces, pero a lo mejor nombramos puros jueces de Santiago. Entonces a mí me parece políticamente que sería mejor también nombrar jueces de regiones, por ejemplo, o jueces de una sola universidad. Y yo diría, ¿por qué no matizamos y nombramos jueces también que vengan a lo mejor de una universidad de provincia? O a lo mejor puros jueces que se declaran creyentes y no tenemos la visión del mundo laico, etcétera. Esos son los elementos políticos que uno pondera para decir, entre jueces que han pasado las 2 pruebas, de la Suprema y el presidente, hagamos aquí una Corte Suprema pluralista con distintas visiones del mundo, de la vida, de la sociedad. Y yo además podría reclamar y decir, ¿y por qué en 200 años nunca hemos tenido un ministro de la Suprema del mundo mapuche, por ejemplo? Porque en Estados Unidos los de la Corte Suprema no son todos blancos, también están los afroamericanos, pero esa variable nunca ha sido considerada en Chile. Entonces ese es el matiz que le coloca a mi juicio el Senado con los postulantes que ya han pasado 2 filtros antes de que lleguen a la decisión de los senadores. Es que ahí entramos en un tremendo tema de fondo, senador, que efectivamente que todas estas redes que hemos ido conociendo a través de estos audios, bueno, y en general en la historia reciente de nuestro país, nos hablan precisamente de eso, ¿no? De que en el fondo uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que quienes tienen influencia o quienes tienen acceso al poder en distintos ámbitos pertenecen a los mismos círculos, se conocen todos entre ellos, van a los mismos colegios, van a las mismas universidades, viven en las mismas comunas, y eso es algo que efectivamente es casi imposible de corregir, incluso hasta con la mejor fórmula o la mejor metodología de selección, porque eso ya depende de las personas, depende casi de la cultura que tenemos actualmente como país. ¿Cómo ve eso? Bueno, efectivamente
sucede eso, pero hay ciertas cosas que permiten una mayor movilidad, como por ejemplo la educación pública. Yo fui ayer a escuchar a los 3 postulantes a la Corte Suprema que estamos hoy día viendo en el Senado, y me llamó positivamente la atención de que los 3 provenían del mundo de las regiones y provenían de las escuelas públicas. Vienen de esa manera, gente de clase media, de esfuerzo, de funcionarios públicos, sus padres, en fin. Entonces, bueno, ellos llegaron a la universidad, también ahí hay un mérito de cómo fueron, digamos, subiendo en los escalafones del Poder Judicial, en base a eso, sin provenir de los colegios del Barrio Alto, sino que del mundo de la educación pública y de familias, digamos, de esfuerzo. Entonces también se da de todo, y yo creo que de eso se trata, digamos. Tampoco todo es malo, porque hemos tenido muchos servidores públicos que vienen de distintos lados. Bueno, yo provengo de un mundo distinto, pero claro, estudié en la Universidad de Chile, y tal vez eso hace la diferencia de haber tenido profesores, compañeros de cursos, generaciones, en fin. Es verdad eso, pero no creo que todo sea sumamente oscuro. Creo que siempre hay esperanza de que esto pueda cambiar. Senador, bueno, queríamos aprovechar su presencia y su tiempo para preguntarle también sobre lo que está ocurriendo con el Comité por la Paz y el Entendimiento. Entendemos que viene el proceso de redacción, o estamos en el proceso de redacción de la propuesta, y había algo que en las conversaciones previas habíamos conversado con usted, y que usted anticipaba que iba a ser un desafío, para no plantearlo en términos negativos y usar la palabra problema, que es que, siendo tan diversa la composición del comité, había un acuerdo procedimental de que todo lo que apareciera iba a ser por la aprobación de la unanimidad de los miembros. Llegado el momento, ¿cómo ve usted la relación entre la posibilidad de alcanzar acuerdos y este condicionamiento? Mire, digamos primero que nosotros hemos trabajado más o menos un año, poco más, y el balance de ese trabajo yo lo considero positivo. Ha habido un buen clima, hemos recibido a todo el mundo de las regiones respectivas, las 4 regiones del sur, y hemos recibido a los dirigentes de todos los sectores sociales y económicos, al sector público, a intelectuales. Entonces entramos a la etapa final de la redacción en un buen clima. Ahora que eso es adecuado, porque si tú hubieras tenido de la partida un clima de confrontación, entonces tú dices, bueno, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si ni siquiera en esta etapa hemos estado tranquilos? Y al revés, yo creo que ha funcionado, y ahora vamos a entrar con papel y lápiz a hacer la propuesta respectiva, y cada uno tendremos que verla en su mérito, y eso, claro, ahí puede ser difícil lograr un consenso, pero nos pusimos eso porque no sacamos nada con aprobar algo por mayoría, porque eso no tendría la fuerza política, porque estamos como país divididos frente al tema, y la tarea nuestra que tenemos que hacer es que por sobre eso seamos capaces de buscar un mínimo común denominador entre todos que satisfaga los requerimientos políticos que tiene el conflicto. Entonces no vamos a buscar, digamos, un acuerdo por el acuerdo, sino algo que destrabe los nudos críticos que tienen las relaciones sociales, económicas y políticas en las regiones del sur, y específicamente en la Araucanía. Esa es la tarea, en eso vamos a estar, y estamos, digamos, dedicados a eso, digamos, tratando de hacer las redacciones de lo que puede ser esta propuesta ya con definiciones concretas. Sí, en torno a qué puntos ve usted que se podría ir fraguando ese acuerdo. ¿Dónde ve que la distancia entre la discrepancia y el acuerdo está más resuelta? Yo diría que esto tiene una cierta arquitectura en base a 3 grandes pilares. Uno es el reconocimiento por parte del Estado del estatus político y constitucional que tienen que tener los pueblos originarios, y específicamente el pueblo mapuche, y a partir de ese reconocimiento como pueblo,
Pues no estamos hablando de reconocimiento individual o personal que está en la Constitución, el de las personas. Aquí estamos tratando de un reconocimiento del Estado respecto de pueblos que estaban anteriores a la creación del Estado de Chile. Ese es el hecho político. Y a partir de ahí, ¿qué se desprende? Se desprenden derechos colectivos, se desprenden participación en el ámbito público, como pudiera ser, por ejemplo, en el Parlamento, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, por ejemplo. Entonces ahí tú tienes un primer problema político que deriva también en qué atribuciones tendrá ese pueblo para organizarse. Podríamos hablar de determinados ámbitos de autonomía, por ejemplo, etcétera. Después viene un segundo gran tema, que es el tema de la reparación. ¿Cómo se paga esa deuda histórica que existe con lo que pasó en el siglo XIX y que los que nos tienen actualmente? Y está la reparación entonces en materia de tierras agrícolas, de tierras forestales, de ver cuál es el estado de la demanda y el estado de la oferta respecto a las tierras, los mecanismos de reparación, el tema de las víctimas. Bueno, eso engloba el tema de la reparación. Y por último está todo el tema de lo que ha sido la memoria del Estado con los pueblos originarios, está el tema cultural, el tema de la historiografía chilena respecto de cómo vio, de los currículum, de la interculturalidad. Yo creo que esos son los tres grandes pilares en que nosotros podemos trabajar para hacer nuestra propuesta. Senador Francisco Buenchumilla, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias, buenos días, que estén bien. Ahí está el representante de la Democracia Cristiana por la Araucanía. Hicimos un viaje, hablamos de algunos temas, casos audios, sistema de nombramientos en el Poder Judicial. No es fácil ese tema, pero al menos hay que abrir la discusión porque tenemos fallas con el sistema actual, que duda cabe. Y por supuesto la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que es una instancia, Claudio, que como hemos hablado y lo han dicho los mismos integrantes. Recordemos que en las últimas semanas o meses hemos entrevistado a Alfredo Moreno, a Adolfo Millabur, ahora a